del gran repúblico, del gran demócrata, del hombre que dejó un mensaje para todos los tiempos. Y una expresión de Nacho Celsi cuando se refería a la muerte de Irigoyen me trajo a la memoria inmediatamente la muerte de Alejandro Magno. Cuenta la leyenda que cuando muere Alejandro Magno, él le dice a sus seguidores y a sus amigos, antes de morir le dice a sus seguidores y a sus amigos, cuando yo muera, y que murió muy joven, y que fue más allá de lo que podamos pensar sobre sus ambiciones imperiales, uno de los conquistadores más importantes que tuvo la historia de la humanidad. Cuando muera quiero que mi ataúd sea llevado por los médicos más importantes, más eminentes del reino, y que en el trayecto hasta mi morada definitiva se vayan desparramando todos los tesoros que ha acumulado en las guerras, que ha acumulado en las conquistas, y además que desde el ataúd cuelguen hacia los costados mis manos al aire. Y le preguntan por qué, Alejandro, todo esto. Porque cuando nos llega la hora final, cuando nos llega el momento, ni los médicos más eminentes, ni la ciencia más profunda nos podrá salvar de ese momento. Y además, todas las cosas materiales no sirven para nada, quedan en la tierra. Y finalmente mis manos colgarán vacías, porque todos nos vamos a ir de la misma manera. Estaba lanzando un mensaje que tenía a mi criterio un alto contenido moral de ser cierta esta leyenda. Y ese fue, además, me parece, entroncándola con las palabras de Ignacio, el mensaje que dejó para las generaciones que iban a venir Hipólito Yrigoyen, porque después de haber sido derrocado, después de haber sido un hombre importante en el país, muere en la casona de la calle Brasil, en la orfandad más completa, en la miseria, como mueren y morían los grandes de aquel tiempo. Así fue llevado durante 4 horas hasta el cementerio de la Recoleta, hace 80 años atrás, Hipólito Yrigoyen, que precisamente moría a los 80 años, después de haber trabajado mucho para el país. Se dijo aquí también que donaba su sueldo, es cierto, donaba su sueldo, y él vivía de la explotación agropecuaria, que la usaba para financiar las revoluciones y para atender las solidaridades que era tan importante en aquel tiempo político como lo son siempre, porque Hipólito Yrigoyen supo tener una presencia muy significativa en esta zona. El primer crédito que obtuvo fue para arrendar campo y ahí empezó a generar dineros y recursos que le permitieron comprar aquí cerca, a pocos kilómetros de aquí en Las Flores, la estancia El Trigo, que la vendió para financiar las revoluciones del 93 y del 5. Y yo de esto tengo testimonio directo, porque cuando años atrás muriera en Saladillo el ingeniero Lorenzo Lenzi Lolito, emparentado con los Álvarez de Toledo, me decía uno de ellos, pensar que nosotros teníamos tantas hectáreas, una cantidad muy pero muy importante, y nos quedaron muy pocas porque el viejo don Hipólito le hizo vender a Federico Álvarez de Toledo gran parte de su tierra para financiar las revoluciones. Lo mismo eran con los producidos de la estancia de Quemado, aquí cerquita, en partido de General Alvear, porque supo ser pareja de la viuda del escritor Cambaceres, con el cual tuvo un hijo, porque Yrigoyen tuvo varios hijos, nunca estuvo casado porque él decía que estaba casado con la política.
es decir, todos los recursos que pudo generar Irigoyen en su vida particular. Y aquí en Saladillo hay amigos que tienen algunas cartas comerciales. Marquito recién se refería al rol que cumplió con respecto al agro. Y él también se dedicaba a la actividad particular. Acá hay cartas donde dice: véndame tantas vacas de los campos que alquilaban en Norberto de la Riestra. Señalo estas características porque son las características que pintan a don Hipólito Yrigoyen como un ser humano, comprometido con su tiempo, pero trabajando de su tiempo para los tiempos que iban a venir. Porque él no buscaba, junto con su tío, derrocar al gobierno que estaba al orden establecido para tomar el gobierno, sino que buscaban que el gobierno diese la posibilidad al pueblo de votar.